La siguiente mujer que quiero presentarles es una mujer que conocí también hace poco, realmente. Las mujeres que van llegando a mi vida a lo largo de un año me las van poniendo así como presentaditas, ¿no? Para que se las pueda yo presentar a todas ustedes. Ella es madre, es empresaria, es emprendedora, ha sido una mujer que le ha tocado literalmente ir del tingo al tango. Ya nos va a contar un poquito de lo que ha tenido que viajar y hacer. No precisamente de la manera en que nos imaginamos, de que todos queremos viajar por el mundo y hacer cosas. Ella ha sido muy reconocida por apoyar comunidades rurales. Actualmente está en San Lucas, Tolimán. Apoya muchos proyectos comunitarios, promueve el arte, promueve el desarrollo. Una mujer muy fuerte con historias maravillosas también que me da mucho gusto presentarles a ustedes esta noche. Ella es Chati Cajas. Chati, adelante, por favor. Bienvenida, Chati. Gracias, Tuti. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta. Gracias. Nosotros también muy contentos de que hoy estés aquí con nosotros. Vamos a entender un poquito de tu historia para empezar, porque eres una mujer que en tus últimos años, bueno, bastantes, no voy a decir los últimos 5 años porque han sido décadas realmente, que has estado enfocada en ayudar a otras personas, en llevar esperanza donde tal vez nadie hubiera querido apostar por el desarrollo, por el bienestar, etcétera. ¿Cómo empieza tu historia, Chati? Cuéntanos un poquito. Más o menos cuando tenía 14 años, empecé a acompañar a mi hermana, que era abogada, a recorrer los lugares más lejanos del país, cuando ella estaba fundando cooperativas y escuelas radiofónicas. Entonces, desde muy jovencita, una adolescente, conocí la pobreza de primera mano y me enamoré de las comunidades campesinas de Guatemala. Estudié Derecho y mientras trabajaba en el bufete de mi hermana Chiqui, le hice cruz y calavera al matrimonio. Aunque... Hasta ovación, Chati, ya viste. Espérense que no ha terminado la historia. Pero claudiqué. Y porque aunque mi hermana había prometido nunca hacer divorcios, a la oficina llegaban muchísimas parejas de amigos que siempre habíamos considerado matrimonios ideales, perfectos, modelos, y de repente llegaban a querer divorciarse con historias espeluznantes. Pero como matrimonio y mortaja del cielo baja, a los 32 años, de repente y en muy poco tiempo, en muy pocos meses, me casé con un gringo, que era lo que yo jamás hubiera pensado, nunca. Yo era rebelde y si alguien me hubiera anunciado, una gitana o alguien me hubiera leído la mano y me hubiera dicho que me iba a casar con un gringo, quién sabe qué le hago. Pero él había venido a Guatemala en los años 60 como voluntario del Comité Americano de Servicio de los Amigos, que también se conoce como los cuáqueros o los propiciadores de la paz en el mundo. Y se enamoró de Guatemala y se enamoró de Chimaltenango y en ese tiempo trabajaba. ¿Y de ti, Chati? Después. Va en orden. Después. Y trabajaba en un programa de desarrollo agrícola integral en las aldeas del departamento de Chimaltenango. Era 1980. Una época en que la represión en el área rural estaba en su clímax y muchos de los líderes y lideresas de las comunidades comenzaron a sufrir persecución, a ser desaparecidos, a aparecer asesinados. Y entonces Vecinos Mundiales, que era la organización con la que mi marido trabajaba,
a través de sus representantes de área, Pablo y María Mackey, empezaron a buscar opciones fuera de Guatemala para que sus promotores y sus mejores alumnos pudieran salir y trabajar y salvar su vida. Entonces, una semana después de casados, terminando la luna de miel en Atitlán, Rolando recibió la orden de salir del país. Y hacía 8 días que yo había prometido, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Gracias. Y entonces me tuve que ir. Nos fuimos a México para apoyar el grupo más pequeño que había salido a México, porque un grupo mucho más grande se iba a Honduras con muchísimas ventajas. El gobierno de Honduras había conocido antes el trabajo de Vecinos Mundiales en Chimaltenango y especialmente en San Martín Jilotepeque, y había conocido el trabajo de Marcos Orozco Miranda, un agrónomo de San Marcos, del departamento de San Marcos, que es conocido como el padre de la conservación de suelos en todo Mesoamérica. Entonces el gobierno de Honduras estaba deseando contratar campesinos guatemaltecos que pudieran empezar el trabajo de conservación de suelos en un país que es 85% montañoso. Entonces vieron una gran oportunidad y los vinieron a traer en camiones a sus casas con sus familias y sus enseres, y entraron a Honduras con residencia y con trabajo. A este grupo les cambió la vida para bien de la noche a la mañana, y como nadie es profeta en su tierra, pasaron de ser el Laureano y la Panchita a ser don Laureano y doña Panchita. Y todos ellos lograron educarse, mejorar su nivel de escolaridad. Con su trabajo hicieron mucho en el desarrollo de Honduras, lograron comprar tierra, tener su propio centro de enseñanza y aprendizaje, y la mayoría no regresaron a Guatemala porque sus hijos fueron a la universidad, se hicieron médicos, ingenieras, psicólogas. Ellos mismos escribieron libros sobre agroecología, sobre abonos verdes, sobre conservación de suelos y cosechamiento de agua, y se convirtieron en consultores internacionales que iban a muchísimos países a dar talleres y a organizar programas de desarrollo. ¿Y tú en México en ese entonces? Y yo en México en ese entonces. La vida en México, ni para mí ni para los guatemaltecos que habían llegado con nosotros, fue fácil. Yo estaba recién casada y con muchas ilusiones y con un montón de mariposas en la cabeza, y de repente me encontré de golpe y porrazo con una realidad espantosa. Nuestra casita era la primera parada para los guatemaltecos que no habían querido salir al principio, pero que luego la violencia y la represión los había arrastrado y sacado de Guatemala. Entonces me tocó recibir hombres que habían pasado 3 días escondidos en su abonera, mientras su casa y sus cultivos eran incendiados, mujeres que habían sido violadas por 12 soldados y que llegaban ahí conmigo hechas pedazos física y moralmente. Yo no estaba preparada para eso y me costó muchísimo y sufrí muchísimo. Estaba muy sola porque Rolando comenzó a viajar por su trabajo con demasiada frecuencia. La primera vez que se fue me hizo prometer y firmar por escrito que yo no iba a regresar a Guatemala en su ausencia, y yo era una mujer de fe y entonces prometí que sí, que no iba a regresar. Esa noche en la casa, vivíamos en una casa que era como la guardianía de un terreno enorme abandonado, y mis vecinos eran una iglesia, un parque y un cementerio, de manera que yo estaba verdaderamente sola.
pero acudí a mi fe y me senté en el sofá de la sala, encendí las luces de afuera, había una vidriera y empecé a rezar el Salmo 23. Me lo aprendí de memoria, lo repetí 300 veces esa noche y a mí no me entró el consuelo. En cuanto amaneció, yo hice una maleta y me fui a tomar un bus y me vine para Guatemala. Y venía a Guatemala cada vez que podía. Guatemala me llamaba y me hacía muchísima falta. Pero al venir sufría muchísimo. Por un lado, me enteraba de que un nuevo amigo había desaparecido o había sido asesinado. En un año y medio perdí a 5 de mis profesores y a 18 de mis compañeros de promoción. Por otro lado, en México yo me enteraba de todo lo que pasaba en Guatemala y cuando se los contaba a mi familia y a mis amigos no me lo creían y decían que era la mala propaganda que nos hacían en el extranjero. Entonces me fui sumiendo en una profunda depresión. En el año 82, 23 de marzo, mañana, mi mamá y yo estábamos saliendo de la Catedral de la Ciudad de México cuando vimos los titulares de los periódicos y decía golpe en Guatemala con grandes letras. Yo sentí en mi corazón que eso era algo bueno para el país y que nos iba a permitir regresar. Y entonces me vine a dejar a mi mamá y vine solita. Y pensé, ¿qué hago? ¿Cómo averiguo? Entonces me fui a hablar con Monseñor Mario Enrique Ríos Montt, que era el obispo de la diócesis de Escuintla, y le pedí consejo. Y le dije, ¿usted cree que nosotros podemos regresar a Guatemala con toda la gente que se fue? Y su respuesta fue, yo tengo 9 de mis sacerdotes de la diócesis en el exilio y no me atrevo a hacerlos regresar. Cuando regresé a México, 3 de los guatemaltecos que habían salido con nosotros estaban en estado de desesperación y queriendo regresar a Guatemala. Y nos decían, no debemos nada, no tenemos por qué estar lejos de nuestra aldea y de nuestra familia. Y regresaron. A los 8 días se desaparecieron y todavía los estamos buscando. Entonces, el año 83 pasaron 2 cosas que me marcaron la vida. Murieron mis papás, los 2, y yo perdí todo el incentivo para regresar a Guatemala. Y luego se estrenó en Oaxaca la película Gandhi, y yo fui a ver la película con mi bebé, mi nena de 6 meses, y sentí una profunda admiración y respeto por ese hombrecito que, sin incitar a la violencia, sin disparar una bala, convocando movimientos de paz, había logrado la independencia de un país de más de 1.000 millones de habitantes. Si antes yo era amante de la paz, en este momento me convertí en una luchadora por la paz. Pero también me sentí muy identificada con la mujer de Gandhi. Gandhi, un hombre que al fin y al cabo había sido educado en una sociedad extremadamente patriarcal, obligaba a su mujer a hacer tareas que por supuesto él no hacía y que para ella eran humillantes y que ella no disfrutaba. Y entonces yo me sentía identificada con ella porque además las 2 vivíamos a la sombra de un marido importante. Pero se operó un cambio en mí y todo lo que antes me había costado hacer, como por ejemplo que una de las personas que había llegado a mi casa vomitara en mi única ollita que yo tenía para cocinar, cosas que en algún momento me molestaron y me hicieron sentir muy mal, de repente se volvieron como algo muy natural, como algo que no era malo, que era bueno porque me permitía servir. Y entonces empecé a ver en el servicio a los demás una cosa que a mí me hacía sentir muy bien.
Luego me costó muchísimo hacer entender a los guatemaltecos campesinos que ellos no tenían nada que ver, que toda esta guerra no era nada personal en contra de ellos, porque salieron del país sin tener la menor idea de lo que era comunismo, capitalismo, lucha de clases, guerrilla, contrainsurgencia. Eso lo llegaron a aprender afuera. Entonces, también mi tarea fue de hacer que ellos sufrieran menos y se sintieran mejor de lo que estaban. En ese momento los programas en Honduras estaban creciendo demasiado y entonces decidimos mudarnos a Honduras. Nos fuimos a Honduras con mi hija de 2 años, allá nació Jeremy, y vivimos en un pueblito chiquito, Valle de Ángeles, que yo elegí porque se parecía muchísimo a Guatemala, el clima, los árboles, y estuvimos ahí 17 años. Lo que hice para defenderme de mi depresión, porque yo seguía sufriendo depresión, fue comprometerme a hacer muchas cosas y a involucrarme en todas las actividades de la comunidad. Como había sido educada con un alto sentido de responsabilidad, yo decía que sí y al día siguiente decía, pero qué tonta. ¿Por qué dije que sí? Si yo no quiero, lo único que quiero es meterme en un hoyito donde nadie me encuentre. Yo no quiero salir. Pero me arrastraba de la cama al baño y me vestía y salía. Y después de caminar 2 cuadras y platicar y saludar a 10 personas, yo ya tenía la fuerza para hacer lo que me había comprometido a hacer. Así pasaron 17 años, mientras tanto viajábamos mucho a otros países, siempre a los lugares más pobres de la tierra. Mis hijos estudiaron a distancia, estaban inscritos en una escuela pública a la que asistían 2 o 3 meses del año y yo siempre estaba sola. Con la fe que tenía en ese tiempo, yo le decía a Dios, ¿cómo le voy a exigir a este hombre tiempo para 3 pelones si él con su tiempo puede mejorar la vida de miles de campesinos pobres en todo el mundo? Y algún día tú me vas a reconocer a mí la mitad de ese mérito, porque él lo está logrando con mi sacrificio y con mi negación. Pero en el año 2001 mi hija se fue a estudiar con una beca a la Universidad de Stanford y yo sentía que el mundo se me derrumbaba. Ella había sido mi amiga y mi confidente y mi compañía durante 18 años. Mi hijo Jeremy era un tesoro, era un niño amorosísimo, pero la primera palabra que dijo no fue mamá, fue gol. Y su vida era el fútbol y pasaba en la calle jugando fútbol todo el tiempo y ganando trofeos al portero menos goleado de la temporada, de manera que yo iba a seguir estando sola. Entonces agarré valor y tomé la decisión de separarme de mi marido, que en 20 o 21 años ni me había llegado a conocer ni me merecía. Y regresé a Guatemala. El regreso, por supuesto, fue dramático, fue triste. Después de 21 años yo había cambiado mucho, pero mis amigos y mi círculo cercano no había crecido tanto porque no habían tenido esas tremendas experiencias que yo había tenido y me sentí muy desubicada, pero empecé a trabajar otra vez como abogada, que era lo que recordaba y que sabía hacer, y en la oficina de mi hermana había todavía un espacio para mí. 8 o 9 años después, en el 2010, me sentía muy triste y muy decepcionada del sistema de administración de justicia de Guatemala y muy con poca paciencia y con poca tolerancia por la mediocridad de la administración pública. Entonces comencé a buscar a dónde irme y yo quería regresar al campo, pero esta vez no fue el desarrollo rural lo que me dio la oportunidad de regresar al área rural, sino
se abrió la opción de alquilar y manejar un hotel en San Lucas, Tolimán, que es la esquina sur oriental del lago de Atitlán, y sin pensarlo dos veces me fui. El 16 de agosto del 2010 amanecí en San Lucas, Tolimán, y me cayó el 20 de a lo que me había metido. No tenía ni la capacidad porque no tenía experiencia y no tenía el dinero para invertir. Yo estaba en la pobreza. Sentí que me habían tirado a medio lago sin chalecos salvavidas y sin saber nadar. Era unos meses después de la tormenta Ágata que pasó en mayo y que dejó todas las carreteras destruidas. Entonces casi nadie llegaba a San Lucas, Tolimán. Y llovía muchísimo y yo veía caer la lluvia y me bebía mis lágrimas. Pero poco a poco, con la humildad de aprender de los empleados y confiando, recordando a mi mamá que decía que primero dejará de salir el sol que la providencia de hacerse presente, yo seguí luchando y sacando fuerzas de flaqueza. Después de 8 años voy a cumplir de estar ahí. Puedo sentirme satisfecha por muchas razones. El hotel me dio la oportunidad de involucrarme en muchas de las actividades del desarrollo de la comunidad. Abrí las puertas del hotel a la comunidad. Hemos podido involucrarnos en muchos proyectos. El salón de conferencias es gratis para cualquier grupo local que necesite un espacio donde reunirse. Y encontré salarios de 600 quetzales mensuales y ahorita casi 25 empleados están en la nómina del Seguro Social con salario mínimo por lo menos y con muchos beneficios. Están pudiendo mejorar sus vidas, mejorar su alimentación, mejorar su vivienda, enviar a sus hijos no solo a la escuela primaria y secundaria, sino también algunos a la universidad. Entonces, eso me hace sentir muy bien y me da muchísima alegría. En lo que tomas un traguito de agua, Chati, quiero comentarles algunas cosas extras de las que ya nos ha contado Chati, lo que ella ha apoyado a estos grupos dentro de la comunidad. Ha apoyado un grupo de pequeños productores de café que ya formaron una cooperativa, están exportando un café que ya ha sido galardonado además. Ha creado un refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, una cooperativa de tejedoras para que sean también sobrevivientes de la violencia y tengan una opción para poder sobrevivir económicamente, para que puedan independizarse. Apoyas y promueves el arte, abres espacios para terapias, para reuniones, capacitaciones, estás impulsando un proyecto de creación de huertos orgánicos en San Lucas, Tolimán, con el sueño de que San Lucas sea ojalá el primer municipio de Atitlán o de la cuenca del lago que pueda ser beneficioso, que no llene de pesticidas el lago, que sea orgánico y que se vaya contagiando esto a la comunidad, entre muchas otras cosas. Y todo esto no sabías hacerlo, Chati. Te tiraste al agua y lo fuiste haciendo. ¿Cómo haces eso? Porque sé que muchas veces aquí tenemos ideas o se nos presentan oportunidades y decimos, no lo hago porque no sé cómo hacerlo, no tengo idea cómo hacerlo. A ti te tocó un hotel, te ha tocado ayudar a la comunidad, sacar adelante, ayudar a las personas a superarse, porque no es que se los hayas hecho tú, y eso creo que es importante recalcarlo también. Les has ayudado a ver su potencial. ¿Cómo te dices a ti misma seguir cuando posiblemente hay topones de pared, hay frustraciones, hay momentos en que querrás tirar la toalla? ¿Cómo haces? Bueno, he aprendido preguntando. Y creo que lo que mejor hago es despertar el entusiasmo en la gente y hacer que se metan conmigo en todos los líos en los que yo me meto. Entonces, por ahí voy encontrando gente con muchísimos talentos y llenando todas las necesidades para poder llevar a cabo los proyectos. Pocas veces me siento decepcionada, siento que
que cuando uno está tratando de hacer, por ejemplo, desarrollo en una comunidad, la única manera de decepcionarse es cuando uno quiere hacer las cosas a su manera. Pero cuando uno toma en cuenta la comunidad y es la comunidad la que decide cuáles son sus necesidades y cómo quiere enfrentarlas, el éxito está garantizado y entonces ahí no hay oportunidades de decepcionarse. Gracias, Chati. Tu frase es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo creo que esa frase es influencia de mi mamá, que nos predicó con el ejemplo. Yo sé que es una frase controversial, ni siquiera mi psicóloga está de acuerdo con esa frase. Sin embargo, a mí me funciona. Y siento que mi vida no sería lo que yo quisiera que fuera si no es pensando en los demás. Y también hay una razón muy egoísta, aunque parezca que no va, pero hay una razón muy egoísta en querer estar en el servicio a los demás. Nos hace sentir muy bien. Y entonces nos ayuda a tener esa paz interior que nadie nos puede arrancar, ni cualquier circunstancia, ni ninguna persona, y que yo la comparo con la felicidad. Qué lindo. Gracias, Chati. Hablemos de tus 5 puntos. El primero, tú pusiste dejar a Dios por Dios. Eso también es la influencia de mi mamá. Ella nos mandaba a nosotros a misa, pero ella en lugar de ir a misa se iba con 2 canastos, con termos de café y panes con frijoles a la emergencia del Hospital General, porque vivíamos a 2 cuadras, a buscar a los familiares de los pacientes que venían de lejos y que tal vez no habían desayunado. Entonces, cuando mis hermanas mayores la regañaban porque no había ido a misa, ella decía: dejé a Dios por Dios. Qué lindo. Linda forma de encontrar a Dios en los demás. Que creo que nos falta un poquito eso a todos, ¿eh? Encontrar a Dios fuera de ciertos lugares nada más, para encontrarnos siempre con el Dios que está en cada uno de nosotros. Segundo, vivir en permanente estado de gratitud. Hemos oído mucho que la gratitud es una de las cualidades más importantes en la raza humana, hasta en los animalitos, son tan agradecidos. Y vivir en permanente estado de gratitud y dar gracias por todo nos llena de mucho bienestar y de mucha alegría. Yo abro la llave de la regadera en la mañana y me sale agua y me sale caliente. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué corona tengo para solo abrir la llave y que me salga agua caliente? Cuando hay cientos de miles de mujeres que a las 3 de la mañana está carreando agua, o a medianoche esperando y velando que llegue el chorrito de agua para llenar el tonel. En este momento, por ejemplo, desde que Tuti me invitó, he estado pensando, ¿por qué yo? Si hay 10,000 mujeres más valiosas que yo y con mejores testimonios que deberían de estar ocupando esta silla. Sin embargo, me siento muy agradecida. Qué lindo. Gracias a ti, Chati. Número 3, aprender de todos, principalmente de personas diferentes a nosotros. Pues como se pueden imaginar, trabajando en comunidades campesinas indígenas, he visto sufrir muchísimos casos de discriminación y de racismo. Entonces, hace muchos años descubrí que cuando nos damos la oportunidad de reconocer que podemos aprender de otras personas, pero especialmente de personas que son obviamente diferentes a nosotros, entonces cuando tenemos algo que aprender de los demás, se acaban las barreras, se acaba la discriminación. Y siempre podemos aprender y generalmente tenemos más que aprender que lo que podemos enseñar. Qué lindo. La número 4,
Un leño solo no arde. Lo digo porque todas estas cosas que Tuti ha dicho y exagerado un poquito de todo lo que ha pasado en mi vida y de lo que he hecho, no lo he hecho yo sola. O sea, no soy la Mujer Maravilla, no, imposible. Siempre, aun cuando me he sentido en momentos tan sola, siempre ha habido alguien, siempre han habido legiones de ángeles acompañándome. Gente que dispuesta a dar su talento, su tiempo, su esfuerzo, a poner en riesgo su seguridad para poder estar al servicio de los demás. Entonces, estamos en un mundo globalizado en que tenemos que trabajar en equipo y convencernos de que un leño solo no arde. Y la número 5, verse en el espejo del otro diferente. Eso es un principio de la cosmopsicología maya que yo acabo de aprender hace 2 semanas. Y leyendo un libro que se llama Vida en Plenitud, Cosmopsicología Maya, que nos da principios básicos elementales para la sana convivencia. Y cuando lo leí, dije, justo eso es lo que yo he querido expresar con frases muchísimo más largas. Yo escucho a mis amigas y algunos familiares que dicen, los indios no progresan porque son haraganes, son sucios, son tercos, son mentirosos. Y yo trato de hacerles entender que eso no es privilegio de la cultura indígena, que en todos los grupos humanos hay gente buena y hay gente no tan buena, y hay gente que miente y hay gente certera, y hay gente haragana y hay gente luchadora, y hay gente sucia y hay gente limpia. Entonces, podernos ver en el espejo del otro diferente nos ayuda a reconocer que las diferencias no son tan grandes, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Gracias, Chati, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Chati Cajas, por favor.